Eh, bueno, primeramente agradecerte, ¿no? Por aceptar, más que todo, nuestra invitación para el día de hoy. Y bueno, como inicio de ello, también quisiéramos conocer un poco más de ti, ¿no? Por ejemplo, la carrera en la cual estás estudiando ahora y el área en la cual te estás especializando, ¿no? Ujú, claro. Bueno, como saben, mi nombre es Vanessa Vergara. Ahorita estoy en la Facultad de Gestión y Alta Dirección, así se llama la facultad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy cursando el 10º ciclo. Eh, ¿Qué más me comentaste que debería decir? En el área en la cual Ah, estás. en el área, claro. Bueno, en mi facultad más que todo nos especializa uno en tres áreas. Podría especializarse en una de las tres o puede ser dos. Yo estoy especializándome en una que se llama gestión empresarial para la parte de marketing y gestión de proyectos. Estoy para ese rubro, más que todo. Ok, muchas gracias. Y acerca de ello, nos mencionas que estás en el noveno ciclo, ¿verdad? Décimo, Ah, décimo. perdón. Hola, Bueno, Vanessa. ahora te hará una Quisiera pregunta mi saber, compañero. sí, quisiera saber qué contenidos desarrollaste en el curso de gestión logística. En verdad, no es que, en verdad mi facultad no se especializa, como te digo, como hay especializaciones, nos enseñan de todo un poco. Solamente llevé un curso que se llama gestión de logística. En ese curso, por ejemplo, me enseñaron, podría decir, de todo un poquito, más que todo. Vi el tema de SSM, también vi qué es la logística en sí, vi la parte de importación y exportación, casi ya para el último. Vi la parte de, por ejemplo, la parte de ahí se me fue, la de la parte de la logística dentro de la organización, en unas plantas, ejercicios sobre hallar de repente las medidas exactas de aranceles, no teniendo tantas medidas para saber, más que todo para ver cuánta cantidad de productos se necesita, ¿no? Todo ello, por ejemplo, ahí te enseñaban, te hacían hacer ejercicios sobre hallar, de repente cantidad de pedidos a partir de las medidas de los aranceles y más que todo los diámetros y esas cosas. Por ejemplo, era lo que más nos hacían ahí hallar en el curso. Aparte que nos enseñaban sí que dentro de la empresa, no, dependía del rubro más que todo, ¿no? Nos decíamos, ya tal rubro, por ejemplo, tiene el profesor daba un ejemplo a partir de su propia experiencia en lo que ha trabajado, ¿no? Decía, mire, yo trabajé en tal rubro y en esa parte, por ejemplo, los almacenes se dividían de esta forma porque para los paquetes o para los pedidos es necesario así, ¿no? Entonces cada rubro es diferente cómo va ocupando su espacio, su almacenamiento, su stock, ¿no? Nos hacía hallar el stock de seguridad, también el stock que necesita para tantas cantidades de pedidos que también hacían de repente una empresa a otra. Todos esos puntos nos han estado tocando en ese curso. Ok, muchas gracias. Bueno, también algo que nos interesa mucho conocer es acerca de la metodología con la cual aprendiste el curso, ¿no? O llevaste el curso. Más que todo, si es que fue parte 50-50, 50 práctica, 50 teoría, o cómo es que hicieron en ese aspecto, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé cómo hacían en la parte de clases presenciales, pero, por ejemplo, ese curso yo lo llevé en el primer ciclo que hubo de la pandemia, ¿no? En el 2021. En ese caso, yo sé que creo que ahora han cambiado un poco la metodología. Bueno, en esa época era más que todo el profesor entraba, se presentaba, bueno, al inicio, ¿no? El primer día de clases empezaba y empieza a hablar siempre de la rúbrica, los trabajos que va a haber durante el ciclo, si hay PCs, sobre armar grupos, ¿no? Y todo ello. Ya durante las clases posteriores es más que todo habla sobre, presenta su PPT, ¿no? Tiene PPTs, habla, vamos a hablar de tal tema. Mi profesor en este caso, porque no son todos los profesores iguales, porque sí, cada uno tiene su propia metodología, mi profesor era más asincrónico. Subía sus videos ya explicando la clase, ya, o sea, había videos con su PPT hablando punto por punto, hablando más o menos cómo es, ¿no? Y nos hacía ver antes de entrar a su clase, por ejemplo. Así fue la metodología.
y para que en su clase no nos quedábamos las 3 horas de clase, sino nada más hacíamos hora y media o 1 hora, porque solo hacía como un pequeño repaso porque se supone que ya todos entrábamos viendo los videos y hacía preguntas y si alguien tenía duda también así respondíamos, o sea, el profesor les respondía y como había también nota de participación, bueno, a todo el mundo le convenía hablar, pues entonces tenía que todo el mundo ver los videos y conversar ahí con el profesor. Muchas veces él pedía de repente ejemplos de, no sé, si estás practicando, de repente algo has visto, ¿no? Cómo había de repente en la empresa era así o cómo lo manejan, ¿no? Y eso mucho valoraba el profesor. También dejaba, bueno, en nuestro caso tenemos una plataforma donde ahí suben en sí todos los cursos, sus documentos, sus sílabos, todo ello, y ahí también se suben los videos donde hay foro, por ejemplo, y el profesor abría los foros, para ahí también como método de participación dejabas no un feedback, sino un comentario respecto al video asincrónico que había subido a la plataforma, ¿no? Entonces también hay como participación y así hacíamos que participen, ¿no? Y con respecto a los ejercicios, esos sí eran un poco más grupales. Nos decían, ya, la otra semana tenemos que hacer ejercicio para hallar el stock de seguridad, ¿no? Nos daba el ejercicio, nos daba los datos, ¿no? Y decían, ya, hay en esto. Y lo teníamos que hacer en grupo. Era eso ya nota, también grupal, parte del curso es así. Nos hacen hacer y como en general en el ciclo eran cuatro notas. Una fue una exposición más que todo sobre la parte que fue la exposición final, que fue la parte de internacionalización, más que todo las exportaciones, cómo otros países manejan, nos hizo averiguar y las otras 3 eran más notas de ejercicios así bueno, uno fue de stock de seguridad, otro fue no me acuerdo exactamente, pero era hablar sobre las medidas de seguridad dentro de un abastecimiento, ¿no? Donde están ahí, más que todo era ello. Nos hacían hacer más ejercicios también en clase, ¿no? Quien resolvía en clase también era puntaje. Y así se iba manejando durante el ciclo. Sí, bien, como tú mencionas también, por el contexto de la pandemia, algunas universidades también tuvieron que improvisar, sobre todo, ¿no? Con lo de las clases virtuales. Y bueno, no sé si es que tú conocerás o de repente te han comentado acerca de cómo es que se desarrollaba en clases presenciales el curso, ¿no? Yo tenía entendido que en clase presencial, por ejemplo, eso de formar grupos era hacer trabajo sobre una empresa. En mi ciclo, y al menos mi profesor no nos dejó hacer con una empresa, pero yo tengo compañeras que han llevado con otros profesores y ellas me comentaban, por ejemplo, que sí, tuvieron que contactar una empresa y hablar más que todo, ver cómo es la parte logística de su empresa, ¿no? En qué mejorar. Siempre, en verdad, en todos los trabajos, en cualquier curso, siempre nos dicen ya, contacten a una empresa, hablen, entrevisten, ¿no? Conozcan, y bueno, aparte de lo que nos piden, ¿no? Y vean en qué pueden ayudar. Y en eso se basa más que todo el trabajo, ¿no? A ver, a partir de todo lo teórico que nos enseñan en clase, o sea, obviamente aplicando todo eso y más los datos de la empresa, es darle al final el trabajo como que ya hemos encontrado esto, mira, podías mejorar en tal cosa, no todo eso. En mi caso, mi profesor no hizo esa metodología. Mi profesor, más que todo, en vez de hacer un trabajo para una empresa, es donde nos hizo dividirnos en ejercicios, o para ahí calcular la nota. Pero en otros casos, sí, en esa época, mis amigas sí hicieron trabajos con empresas, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Vanessa. Ujú. Bueno, en primer lugar, buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, yo tenía una pregunta respecto, como tú mencionaste que llevaste el curso de gestión de logística. Quería saber, ¿desarrollaste en este curso? ¿Consideras que fue el más importante? ¿Qué puntos desarrollé? No te escuché, se te escucha entrecortado. ¿Podrías repetir? Eh, lo que desarrollaste en el curso que mencionaste de gestión de logística, quería saber cuál es el tema que consideras el más relevante. ¿O qué tema se considera el más relevante? Mm, Bueno, a ver, de todos los temas que he llevado, al menos de lo que más o menos me acuerdo, un poco era la parte, por ejemplo, que a mí me interesaba un poco la parte de exportaciones, por ejemplo, importación y exportación. Me pareció interesante, ¿no? Cómo es el MET, nos enseñaron, sí, a ciencias nada más mencionadas, podría decirse, ¿no? No tan a profundidad.
porque yo justo llevé un curso, bueno, no llevé un curso, asistí a un curso en la Facultad de Ingeniería Industrial, por ejemplo, y también la parte de logística, y ahí sí, ese punto que me tocaron en clase de logística, la abarcaban mucho más profundo y más desarrollado, ¿no? Entonces, me interesó, bueno, en mi clase me llamó la atención ello y consideré más interesante. Bueno, logística en sí no es algo que me voy a especializar, no me llama mucho la atención, pero o sea, de ese tema fue la que me llamó más la atención, de la parte de internacionalización. Muchas gracias. Buenas noches, Vanessa. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Me puedes copiar, por favor? Sí, ¿Me escuchas? sí. Gracias. En el curso de gestión de logística, ¿tenía algún prerequisito poder llevarlo? O sea, ¿te pedían algún curso así como procesos o algo para recién llevar A ver. Déjeme verlo ahorita porque, o sea, normalmente en la facultad se maneja así, no hay un curso previo a logística, en sí netamente, pero por ejemplo en nuestro primer ciclo de facultad llevamos la parte de análisis cuantitativo. Entonces, no sé si ese curso, por ejemplo, está ligado para abrir logística. A ver, un ratito voy a ver mi sumilla, porque ahí literal está como, si hay un prerequisito para logística, no me acuerdo exactamente. Ok, muchas gracias. Ahorita le respondo, si no estoy. A ver. Ah, claro, ya me acordé. Para llevar gestión de logística, previamente he tenido que llevar gestión de operaciones. Ok, gracias. Así Una pregunta más, Vanessa. Según su sílabo del curso, he observado que tienen un tema muy interesante que le llaman trabajo integrador. ¿Nos podrías detallar acerca de ello? ¿De qué se trata? ¿Cuántas personas intervienen? ¿Qué tiempo dura ese trabajo? Por favor. Ah, claro. No, yo les estaba comentando mi trabajo, en mi caso de mi profesor, fue ese trabajo final donde yo tuve que averiguar sobre, bueno, nos dijo averigüen en sí sobre países que donde la parte de la importación y exportación sean parecidos y hagan un análisis. No, ¿por qué tanto se parecen a pesar, ni averiguar más que todos los productos, ¿no? Donde que cada país exportaba y, más a otros países, ¿no? Y hacer una comparación entre dos países. Nos dio, me acuerdo, ay, no me acuerdo exactamente una página donde se podían ver las comparaciones, pero, o sea, se podía ver las comparaciones similares y todo, pero cada uno averiguaba por qué, ¿no? ¿Por qué son similares y son países diferentes a pesar de que tienen diferente cultura, diferente política y todas esas cosas? ¿Por qué de repente en esos números se parecen? Y esa de estar ahí averiguando. Eso fue en mi caso el trabajo integrador. Ok, muchas gracias, Vanessa. De nada. ¿Hay otra pregunta más? Sí, una consulta. Si bien dijiste que te vas a especializar en el área empresarial, lo que es marketing, ¿crees que el curso de gestión logística contribuyó en algo a tu desarrollo profesional? Sí, o sea, sí podría decir que, bueno, ahora que estoy practicando, por ejemplo, no, mi empresa no se especializa tanto en logística, ¿no? Pero o exportaciones, importaciones, esas cosas, ¿no? Porque es más que todo un startup. Pero en sí me he dado cuenta que a ciencias, así nada más sabiendo un poco de todo un poco, porque como veo un poco los temas de esos cursos, siento que sí me ha ayudado porque, por ejemplo, mi meta futuro es yo hacer algo propio, ¿no? Entonces, justo hoy conversando con compañeros, amigos que que tienen esa misma idea o ese mismo plan, teniendo esa base, por ejemplo, sentimos que sí, no, o sea, nos tendría que decir que un poco faltaría, pero al menos teniendo el conocimiento, sí, o al menos yo sí siento que sí me puede servir para un futuro. O sea, tener ese conocimiento. Ahora que si me especializo y averiguo más es diferente, ¿no? Pues porque si es que quiero hacer algo de exportaciones o contacto con el extranjero y esas cosas, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta. Eh, ¿Sí? Bien. bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Si bien tú nos comentaste que tu profesor no optó por dejarles ejercicios debido a la pandemia, eh, ¿te hubiera gustado o hubieras preferido tal vez que tu profesor les asigne de todas maneras, a pesar de la pandemia, tener que contactar a las empresas, trabajar con ellas, interactuar? Sí me hubiera gustado, pero por ejemplo, para esa época, ese ciclo era una adaptación total para los alumnos. O sea, yo te puedo decir de experiencia propia y de mis propios compañeros, de que ese ciclo fue un ciclo difícil, porque, o sea, llevamos normalmente la cantidad de cursos que siempre lleva uno cuando va a la universidad, pero se sentía el doble de carga académica, porque por ser primer ciclo, muchos profesores se les dificultaba adaptarse. O sea, pensando de que de repente dejando trabajos o dejando más cosas para casa, nos cargaban mucho más. Y eso no ocurría cuando tú ibas a misma universidad. Solamente en la universidad te sentabas, escuchabas, bueno, que si te dejaba una tarea o tenías una práctica aparte y estudiabas, normal, pues, ¿no? Pero la carga que dejaban porque decían, no estás en casa, no sales, entonces te dejamos más cosas. Y no es así, ¿no? No supieron equilibrar eso en el primer ciclo, o sea, se sintió mucho. Y por ejemplo, a mí no tener de repente esa empresa en logística, en verdad sentía como un alivio porque en mis otros cursos sí me dejaban bastantes cosas por hacer. Entonces, demasiada carga era porque aparte que el profesor tenía que asistir a sus clases en vivo, también tenía que ver previamente sus clases asincrónicas y sus videos, a pesar que eran 3 o 4 que duraban 15, 20 minutos, ahí se pasa y tú tienes que estar a veces parando y escribiendo, apuntando, de repente dijo un dato importante y yo, como yo soy de apuntar, entonces, paras el video, apuntas y otra vez continúas, ¿no? Entonces, bueno, para ese primer ciclo, por ejemplo, mis otros compañeros se sintieron un poco más porque logística también, un curso más con un trabajo que tenías que tanto estar reuniéndote con tus amigos, no para terminarlo, aparte con los otros trabajos, entonces, ese primer ciclo, por ejemplo, hubo demasiadas quejas porque no supieron equilibrar, ¿no? O sea, a pesar de que pensaban que estábamos en casa sin hacer nada, en casa también había otros deberes que hacer. No solamente, porque no solamente es estar sentada estudiando, ¿no? Tienes que ayudar de repente en casa más, ¿no? De repente a veces hubo muchos problemas, ¿no? Que se enfermaban del COVID, ¿no? En esa época. Entonces, todo eso, por ejemplo, para mí, este ciclo me ayudó no tener empresa en logística. O sea, sí vi una carga menos al no darme esa empresa, pero si hubiera sido después, me hubiera gustado. Pero de repente en presencial lo hubiera disfrutado un poco más. Gracias. Bueno, yo también tenía otra pregunta más que todo, algo que me llamaba mucho la atención es, bueno, con respecto a la información que tú me habías mandado con tu syllabus, habían tratado las metodologías SOP y SCORE. No sé cómo es que, más que todo, cómo lo trabajaron, ¿no? Si es que seleccionaron una empresa y vieron ese modelo o es que de repente hicieron tipo un modelo, ¿no? De proyección para una empresa. Me gustaría que me cuentes algo sobre esto. Ya, a ver un ratito. Ese es en semana 8, justo estaba viendo mi sílabo. Sino que acá tengo los PPTs, como no me acuerdo mucho de esas, como era una semana previa, lo que pasa es que cuando a veces es una semana previa a parciales, los profesores no tocan demasiado el tema. Eso es lo que a veces ocurre. O sea, lo pueden mencionar a ciencia cierta, así nada más de manera rápida, pero como ella es una semana, a veces dicen no va a venir para el final. Pero, por ejemplo, algo que no les comenté es que, por ejemplo, el curso de logística no tuvo examen ni parcial ni final, sino vienen de repente en el trabajo. Hay muchos, a partir del quinto, no, del sexto, séptimo ciclo, hay cursos que no tienen parcial y final, solamente son trabajos. Pero puede haber PCs o puede haber ejercicios, como les comento, que esos son notas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sería, a ver, déjame ver ese tema. Porque mi profesor, por ejemplo, de ese sílabo que yo te mandé, muchos de los profesores no respetan el orden. Entonces, en mi caso, pues me acuerdo que no se tocó, creo, en semana 8, sin, no, ¿en qué semana fue? A ver, porque esta es gestión de la demanda. ¿La demanda cuándo fue? Compras logísticos, distribución, ciclo de gestión. Bueno, Ah, justamente
tú mencionas, ¿no? Cada profesor selecciona sus propios temas para poder enseñar en su curso, ¿no? Como hay libertad de Claro, cada o uno. sea, ese sílabo normalmente lo tienen que respetar, o sea, es lo que se dice que debería respetarse, pero a veces el orden de temas no lo respeta. En mi caso fue así, por ejemplo, en el tema, en la semana megatendencias, que tú ves que es en semana 4, me acuerdo que se tocó en semana 1, sí, no, semana miento, en semana, fue después de parciales, sí, semana 10, porque me acuerdo que dejaron un trabajo de megatendencias. Y entonces eso fue después del parcial. Lo primero que sí tocaron fue la función de logística y después ni bien empezó el Supply Chain Management, empezaron a tocar y ahí, por ejemplo, empezaron a tocar las compras logísticas, distribución logística, las devoluciones, todo lo que estaba en la parte de abajo lo empezaron a tocar arriba. La selección de proveedores también lo tocaron antes del tema de parcial. Ya ves, o sea, mi profesor acá leyendo bien esto lo cambió el orden. Entonces, por eso es que el PPT no está ordenado. O sea, las semanas con el esto no está ordenado. Con la sumilla, perdón. Sí, bueno, como tú mencionas también, ¿no? Acerca también es que el curso de gestión de logística, como es que llevan en su universidad, lo llevan a partir del 8º ciclo. Y bueno, en nuestro caso, el curso se llama cadena de aprovisionamiento, como ya te lo había mencionado. Y actualmente todavía estamos, bueno, por terminar ya el 5º ciclo, ¿no? Y lo que hemos hecho básicamente en el curso es realizar un trabajo aplicativo con respecto a todos los temas mencionados por el profesor en clase, aparte de que también hemos buscado contacto, ¿no? Con una empresa que en este caso también la gerente de Supply Chain Manager en Marriott nos ayudó con esta parte, ¿no? Con lo del trabajo aplicativo. Y y básicamente también lo que realizamos fueron por cada semana, cada grupo, o sea, el profesor nos dividió en grupos y nosotros traíamos a ponentes que eran gerentes de empresas de la parte de logística y ellos básicamente nos contaban su experiencia, ¿no? Dentro de la organización para la cual trabajaban. Y, y así como también realizamos un, me olvidé esto, un coloquio empresarial donde se le seleccionaron algunos ponentes y más que todo se compartieron las ideas, ¿no? Ellos comentaban la experiencia que tenían en cada una de sus organizaciones eh, a los demás gerentes también. Y así como que enriquecíamos la conversación, ¿no? De cierta manera, el aprendizaje también. Y bueno, esa parte nos ha ayudado bastante también a entender el curso de cadena de aprovisionamiento. Y así como también nos llamó mucho, ¿no? La atención acerca de cómo es que ustedes desarrollaron también el tema. Y sobre todo, a tú que habías mencionado que tienes una empresa, si es que no me equivoco, mencionaste eso. No, 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 o sea, deseo, ¿no? Cuando me No. preguntaron si es que me va, así me gustaría aplicar, o sea, si me sirvió el curso, o sea, en verdad no fue uno de mis cursos favoritos por el tema de un poco de la metodología del profesor, porque en verdad ver sus videos y después entrar a la clase, para mí, por ejemplo, no me gustó tanto esa metodología. Prefería estar ahí y estar sus 2 o 3 horas que era su clase y que ahí me explique, porque me toma tiempo y me quita avanzar otras cosas, porque cuando entrabas a su clase es participar del video que ya subió y ya he tenido que ver. Si no hablaba, no participaba, no tenía mi puntaje de participación, por ejemplo. Entonces, ahí pues ese era el tema, ¿no? Por eso es que de repente no he disfrutado tanto ese curso. No digo que no me haya servido, sí siento que me ha servido, ¿no? En ese tema que les comenté, la parte de internacionalización me gustó. Las megatendencias también, esas me llamaron bastante la atención, ¿no? Las megatendencias que en verdad desde la logística estaba influyendo, como la automatización, robotización, todas esas cosas, ¿no? Que ahora están ahí en los abastecimientos y todas esas cosas, ¿no? Nos enseñaron.
cómo ello influye, cómo puede aportar a la logística. Por eso eso también era un parte de las notas grupales, ¿no? Nos hacían averiguar esas cositas. Entonces, no, sí siento que, como le dije creo que fue Karen la que me preguntó sobre que me sirvió, ¿no? Entonces, para un futuro poder aplicarlo, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, en algo que estoy trabajando, todavía no lo podría aplicar, o sea, ahorita de repente no me serviría. Bueno, no sé si es que alguno de mis compañeros también tienen alguna otra pregunta que podrían realizar y aprovechar, ¿no? La experiencia que ha tenido Vanessa en el desarrollo de su curso. Yo tengo una pregunta, Vanessa. Con respecto a lo que comentó mi compañero Brian, de que nosotros, en nuestro curso de cadena de siniestros, hemos disfrutado de la exposición de gerentes de grandes empresas. Quería preguntarte si tú crees que eh, en el caso de si tu profesor hubiera hecho esta misma actividad, ¿crees que eso también te hubiera facilitado enormemente en tu aprendizaje sobre el curso? Claro, o sea, en verdad, bueno, a partir ya del segundo semestre del año pasado, varios de mis profesores, no de gestión logística, sino de otros cursos, han hecho esa metodología. Bueno, no nosotros traemos a los ponentes, sino son ellos quienes nos dicen, la otra semana voy a dar una hora de clase y la otra hora va a estar usted alguien de tal empresa, ¿no? Y empiezan a hablar sobre su experiencia y la gente empieza a preguntar, ¿y cómo hizo tal cosa? ¿O cómo solucionaría este problema? ¿No? Todo eso a partir de su experiencia y sí, resulta más enriquecedor porque es algo que ya se vivió, algo que sí es real, ¿no? De repente cuando estamos en clase es algo como que puede pasar, no puede pasar, no se puede aplicar de repente todo lo que se aprende ahí, ¿no? Porque muchas veces sentimos que todo lo que se nos enseña en la facultad no necesariamente se aplica al 100%, ¿no? Es como que en el campo tú ves que hay otra realidad. Es diferente a lo que te enseñan en clases. Entonces, bueno, eso yo lo he sentido más ahora ya en los últimos ciclos, ¿no? Entonces, ahí es más que todo la pegada, porque a veces algunos también reclaman, no, se suponía que en esto no me han enseñado, yo lo he aprendido más haciendo yo solo en el trabajo que en clase. Toda la teoría, todas esas cosas que te enseña tal autor no es necesariamente que, que lo apliques igual, ¿no? Depende también de empresa, del problema y todas esas cosas, ¿no? Y ya, pues, o sea, en ese sentido, sí me hubiera gustado, en verdad, que de repente hubiera un ponente, ¿no? Que nos hable sobre su propia experiencia. El profesor trataba de hablar mucho sobre su experiencia, porque creo que, no me acuerdo de qué había sido gerente del área logística de una empresa, no me acuerdo exactamente el nombre, pero nos contaban de su experiencia, cómo hacían las distribuciones, que alguna vez tuvo un problema, que no, justo apareció el tema, no se está hablando del tema de repente de abastecimiento, del stock de seguridad, y le ocurrió un problema y empezaba a hablar eso y cómo lo solucionó. O sea, esas cositas a veces sí llaman la atención, ¿no? Y se te queda, mira lo que hizo, ¿no? Es interesante, ¿no? Y ya, o sea, el profesor trataba de hablar de esa perspectiva, más no invitó un ponente, pero creo que hubiera sido más enriquecedor, perdón, de esa forma, ¿no? Ahora eso muchos profesores en mi facultad lo están aplicando, para que de repente no sea tanto el profesor hablar, sino alguien que ya lo vivió o alguien que ya esté en esa misma área, te lo hable, ¿no? Y así aproveches más el conocimiento. Bueno, si es que alguien más tiene alguna otra pregunta, pueden aprovechar. Si es que no, en todo caso también me gustaría saber si es que de repente nos podríamos tomar alguna fotito como evidencia, ¿no? De esta reunión. No sé si es Ya. que se puede tomar, encender su cámara o si es que en todo caso solamente lo podemos tomar así. A ver un ratito, ahí te enciendo mi cámara. Ah, pues, muchas gracias. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Se me puede ver? Sí, ¿no? Me avisas. No escucho, estoy hablando.
Perdón. Disculpen. Quisiera ver si es que alguno de mis compañeros de repente me puede ayudar con tomar la foto. Si no me espera un momento. Ya, ahora sí. Voy a tomar la foto en todo caso. A ver, 3, 2, 1. Ok, bueno, agradecerte nuevamente, Vanessa, por el tiempo que nos has brindado el día de hoy. Y muchas gracias, ¿no? Por contarnos la experiencia que has tenido, sobre todo en el curso de gestión de logística. Y bueno, como ya falta poco para tu graduación, desearte el mejor de tus éxitos y de los éxitos y que todas tus metas se cumplan, ¿no? Sí, gracias. En verdad, cualquier otra cosita ya me comentas. Si es que deseas que te pase PPTs, también. Ahí los tengo. Así que cualquier cosita ya ahí me dices. Igual, gracias. Espero que les haya servido. Sí, muchas gracias, Vanessa. Bueno, damos por terminada la reunión. Enseguida voy a dejar de grabar. Ujú. Ya.